Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Ruego, por favor, a los compañeros, amigos que están aquí hoy con nosotros que tomen asiento en las sillas que aún están vacías. Pedimos disculpas a todos ustedes por este retraso involuntario, también a la candidata, porque la verdad es que ha estado atrapada en el tráfico durante un montón de tiempo, como la mayor parte de nosotros. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero desde luego la candidata nos ha asegurado que en cuanto ella esté gobernando en la Comunidad de Madrid, esto no va a volver a suceder. En fin, es lo que dice todo el mundo. Muchas gracias por asistir. Esta es la tercera cita de F-Forum Elecciones. Hace 2 semanas tuvimos aquí a Ángel Gabilondo, la pasada semana estuvo Miguel Antonio Carmona. Esta semana tenemos ya hoy aquí a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y vamos a cerrar la próxima semana con Esperanza Aguirre. Agradecemos, insisto, a todos la asistencia, de manera muy particular a las autoridades, a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, alcaldes y diputados de la Comunidad Autónoma, también la presencia al equipo directivo de la UNIR y de Proeduca, su rector y consejero delegado aquí con nosotros, que son colaboradores de este Fórum Elecciones. Y agradecemos también, como no, a Cristina Cifuentes su presencia hoy aquí, una mujer que necesita poca presentación, porque todos ustedes, todos nosotros la conocemos sobradamente, una mujer dura, pero a la vez moderna, tuitera, digital, motera, de las nuevas generaciones, con reputación bien ganada a través de sus intervenciones siempre certeras y muy afiladas en la televisión, y también con una gestión impoluta y estupenda como delegada del Gobierno en Madrid, un sitio de los más complicados que puede haber y que sin embargo pues ha salido francamente bien, no solamente sin ningún problema, sino que además siendo candidata a una autonomía tan importante como es la Comunidad de Madrid. Ahora le va a presentar a Cristina Cifuentes Carmen Gurruchaga, que es nuestra... Un minuto, Carmen, es nuestra... delegada, no es nuestra directora en Brasil y que tenemos puntualmente aquí, ya se vuelve, pero la tenemos después de una baja porque ha sufrido una operación quirúrgica, pero está magníficamente bien, como pueden comprobar. Y les cuento un poco el orden del acto. Después de la intervención de Carmen Gurruchaga va a intervenir Cristina Cifuentes y después haremos las preguntas que todos ustedes nos puedan formular en los cuestionarios que les van a ser entregados, y también las preguntas que les van a formular nuestros 2 periodistas invitados. Por una parte, Fernando Baeta. Buenos días, Fernando. Y también Esther Aguirre, que es jefa de redacción de la sección de Madrid, de la sección de local de la agencia EFE. Por tanto, a todos muchas gracias de nuevo, y ahora sí, ya tiene la palabra Carmen Gurruchaga. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, gracias por haber venido. Por aquello del retraso voy a tratar de ser breve, o por lo menos hablar rápido. Cristina Cifuentes yo la conozco hace muchos años, hemos compartido tertulias, y por ahondar un poco en lo que ha dicho el presidente de EFE, es verdad que sus comentarios son certeros, porque me ha tocado debatir con ella, y es verdad que tiene fuertes convicciones que las pelea delante de quien sea menester, y lo ha hecho en tertulias. Cristina Cifuentes es una veterana, joven por edad, pero veterana política, porque no sé si ustedes saben que comenzó a los 23 años esta andadura política como candidata al Parlamento Europeo allá por, no digo el año, y a partir de ahí, del año 91, entró en la Asamblea de Madrid y ha ocupado prácticamente todos los puestos, viceportavoz, presidenta de muchas comisiones. Pero no es una política, porque uno habla así, parecería que es una profesional de la política. No es cierto. Cristina Cifuentes acabó su carrera de Derecho, hizo su MBA y además ganó posiciones para la Universidad Complutense, ha trabajado en la Carlos III en distintas universidades. Y yo creo que, por resaltar también lo que ha dicho el presidente, su vida política transcurrió durante muchos años en la Asamblea de Madrid, pero también muy destacadamente en estos 3 dificilísimos años que van del 2012 al 2015,
en la delegación del Gobierno de España en Madrid. Le ha tocado pelear, como diríamos, o bailar con la más fea, porque si mandaba gente a reprimir las manifestaciones de los 15M, 23M, todos, era horrible y era una facha y era una no sé qué, porque manda. Si no mandaba, qué horror, no sabía ejercer su autoridad, o sea, que hiciera lo que hiciera, en algunos medios era muy criticada. Supongo que ella, lógicamente, va a desgranar su programa político para la Comunidad de Madrid, el programa político de una madrileña que nació en Madrid, que estudió en Madrid, que sus hijos nacieron en Madrid, que ha trabajado en Madrid, con lo cual no voy a desgranar para nada lo que ella ha dicho, pero hay unas frases que a mí me gustan, que es cuando dice que Hacienda, el sistema fiscal lo entendería ella como un principio de solidaridad social y no como una maquinaria de recaudación. Creo que estamos todos de acuerdo. Y otra cosa que a mí me ha gustado de todo lo que he leído y le he oído es la tolerancia cero a la corrupción. Dice, a la política se llega a servir a los demás y no a servirse de ella. Y que quien la haga la pague, que vaya a la cárcel sin posibilidad de indulto y que devuelva el dinero. Yo en esto creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que tiene que devolver el dinero. Y para finalizar, creo que a todos nos ha marcado algo en la vida siempre. Y supongo que a Cristina Cifuentes le marcó el accidente de moto. Un accidente que la tuvo en una situación física muy grave y un mes retirada en un hospital. Supongo que al final eso, tanto tiempo metida en un hospital, y lo digo por experiencia, hace pensar un poco y se replantean algunas prioridades en la vida. Bueno, Cristina, muchas gracias por haber venido, te doy la palabra. Muchísimas gracias, querido presidente de la Agencia EFE, querida Carmen, por tu presentación, delegada del Gobierno, consejeros, alcaldes, diputados, amigos todos, autoridades y personas que han venido aquí a escuchar. Yo voy a tratar de exponer muy brevemente algunas de las líneas del proyecto de Gobierno para la Comunidad de Madrid. No va a ser ni mucho menos el programa completo que vamos a presentar dentro de ya muy poquitos días, pero sí lo que son las líneas principales que quiero que marquen la acción de Gobierno si los madrileños me dan su confianza para dirigir sus destinos el próximo día 24. Querido Padre Ángel, que le veo ahí en la esquinita. Bueno, yo lo primero que quería decir es que el proyecto de Gobierno que tengo es un proyecto que es fruto de haber estado escuchando a los madrileños durante algún tiempo. Y precisamente para eso yo me he valido de los conocimientos y de los contactos que durante años en la Asamblea de Madrid, en la delegación de Gobierno después, pues he podido ir teniendo no solamente con los ciudadanos, con los madrileños a nivel particular, sino sobre todo con organizaciones, asociaciones, colectivos y demás, de todo tipo. Contactos que he intensificado en los casi 2 meses en los cuales pues he sido designada candidata por parte de mi partido. Por tanto, el proyecto es un proyecto meditado, no es un proyecto ni mucho menos espontáneo y además es un proyecto que está cuantificado en las medidas. No se trata de presentar un programa electoral con todo tipo de promesas a todo tipo de colectivos y personas, sino un proyecto meditado y un proyecto muy cuantificado. Vivimos en una comunidad, la Comunidad de Madrid, que tiene muchísimas ventajas. En estos momentos, además, fruto de una muy buena gestión, Madrid es el motor económico del resto de España. Es en Madrid donde actualmente se están creando 1 de cada 3 empleos nuevos que se crean en toda España y nuestra tasa de paro está 6 puntos por debajo de la tasa de paro nacional. Son datos que ustedes conocen porque han salido hace muy poco. Los últimos datos EPA dicen que el paro en Madrid ha descendido en todos los sectores y que se han creado 150.000 nuevos puestos de trabajo en el último año. Y solamente por dar un dato más para ver cuál es la importancia de Madrid en crecimiento económico y creación de empleo respecto al resto de España, mientras que la región Madrid aporta el 16,5% de los afiliados a la Seguridad Social de toda España, sin embargo, representa el 11% de todo el paro registrado. Por tanto, estamos en una situación mejor que otras comunidades autónomas y además las tendencias de crecimiento de la economía auguran buenas perspectivas. Pero
las administraciones debemos de aprovechar esta situación para todavía dar un mayor impulso a la salida de la crisis, porque a pesar de todos estos indicadores, el desempleo continúa siendo el principal problema de los madrileños, también lo es de los españoles y, sobre todo, más allá de cifras, es un drama que tienen que vivir muchas familias y, por tanto, mientras haya un solo miembro de una familia que esté en el paro, pues los gobiernos, las administraciones, tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos en promover cualquier política que favorezca la creación de empleo. Y lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, y probablemente ustedes coincidan conmigo, no son los gobiernos quienes crean el empleo, son los autónomos, los emprendedores, las pymes, los empresarios, pero los gobiernos tenemos la responsabilidad y la obligación de crear las condiciones para que los empresarios y todos estos colectivos puedan efectivamente crear esos puestos de trabajo. Por ello, pues obligación de los gobiernos es actuar en dos vías. Por un lado, eliminando, facilitando las trabas burocráticas. ¿Quién no conoce a un empresario, a un emprendedor que se ha quejado del exceso de trabas, del exceso de pasos, del exceso, en definitiva, de burocracia que tiene que seguir no solamente para poner en marcha una empresa, sino sobre todo para darle continuidad? A mí, desde luego, me lo han transmitido de manera permanente en todas las reuniones que he mantenido en las últimas semanas, todas las personas reunidas y todas las personas, digamos, de este sector, y por tanto entiendo que la eliminación de todo tipo de trabas, este tipo de medidas para simplificar trámites burocráticos, administrativos y demás, en definitiva, que la burocracia no sea un obstáculo, por tanto tiene que ser uno de los primeros objetivos de la Administración y lo será del Gobierno que presidiré, sí, insisto, los madrileños me dan su confianza el próximo día 24. Y la siguiente cuestión fundamental es la política fiscal que efectivamente, y lo ha reiterado Carmen en su presentación, no es un instrumento recaudatorio, es un instrumento que sirve para crear empleo. Es un instrumento potentísimo en manos de los gobiernos que tiene que servir necesariamente para crear empleo, porque pagar menos impuestos tiene un efecto directo en el aumento del consumo, en el aumento del ahorro y en el aumento de la inversión y, por tanto, tiene un efecto directo en la creación de empleo, crecimiento económico y creación de empleo. Pero además de eso, yo voy a adelantarles algunas de las medidas dirigidas precisamente a emprendedores, a pequeños empresarios, autónomos, comerciantes y demás, que van a constar en el programa electoral precisamente para que se siga creyendo, para ayudar a crear empleo en nuestra comunidad. Entre otras medidas, voy a especificar de manera muy breve 10 medidas. La primera sería prolongar un año más la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social, ampliando, por tanto, la medida ya tomada por el Gobierno de la Nación que bonifica el Estado a los emprendedores durante 6 meses. Por tanto, ampliando un año más serían 18 meses de tarifa plana de 50 euros. En segundo lugar, estableceremos una línea para anticipar el pago de facturas de las administraciones públicas y con ello se va a facilitar la liquidez a las pequeñas empresas y a los autónomos. La tercera medida es que vamos a ayudar a pagar los intereses que actualmente están soportando los emprendedores con los préstamos que reciben tanto de Aval Madrid como de Microbank. En cuarto lugar, vamos a seguir incentivando la contratación de trabajadores por parte de los autónomos con ayudas directas de entre 2.500 y 5.000 euros. En quinto lugar, vamos a adoptar medidas normativas necesarias para eliminar trabas a inversores empresariales, precisamente con el objetivo de atraer inversiones tanto a nivel nacional como internacional. En sexto lugar, incrementaremos los incentivos fiscales para inversores, los llamados Angel Business, que apuesten precisamente por determinadas iniciativas empresariales lideradas por emprendedores. En séptimo lugar, vamos a crear una plataforma para facilitar el contacto entre inversores privados y emprendedores que tengan necesidades de financiación. En octavo lugar,
vamos a seguir con el impulso a la internacionalización de las pymes en colaboración con las organizaciones empresariales y con la Cámara de Comercio. En noveno lugar, impulsar un programa de relevo en negocios ya existentes para que puedan incorporar en estos negocios a nuevos emprendedores que estén interesados en retomarlos, innovarlos y modernizar estos negocios que ya existen antes de que se abandonen. Y en décimo lugar, vamos a crear 4 viveros de empresa donde los emprendedores puedan recibir un apoyo logístico, local, instalaciones, teléfono y demás, tecnológico a coste cero, durante un periodo de 2 años, precisamente para facilitar esa labor de emprendimiento. Y además también vamos a crear nuevos yacimientos de empleo. Nuevos yacimientos de empleo que vayan vinculados especialmente a las tecnologías de la información, a las nuevas tecnologías, al I+D+I y al medio ambiente. Creo que tenemos que aprovechar el máximo potencial que tiene la Comunidad de Madrid precisamente para cumplir el objetivo de crear empleo, y fijándolo de una manera muy específica, yo pretendo recuperar los niveles de empleo que había en Madrid antes de la crisis económica. Precisamente la lucha contra el desempleo y la bajada de impuestos forman parte de un decálogo que se presentó al inicio de esta precampaña, en el cual pues va a ser la guía del Gobierno, y donde, junto con la creación de empleo en primer lugar y la bajada de impuestos en segundo lugar, yo me comprometo también con una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, y donde haya libertad de elección, como la hay en estos momentos en Madrid, en donde cada persona puede elegir el hospital, el centro de salud, el médico, el enfermero, incluso el especialista. Me comprometo también con una educación pública, pero que garantice la libertad de elección del modelo de educación de los padres, y por supuesto con el distrito único, que garantiza que, además del modelo de educación, los padres puedan elegir exactamente el colegio donde quieren mandar a sus hijos, tanto si es público como concertado. Me comprometo con el equilibrio territorial, con el apoyo específico a la familia. Me comprometo con una gestión honesta y transparente, con una gestión basada en el diálogo y con una administración participativa. Y sobre todo, me comprometo en la obligatoriedad del cumplimiento del programa electoral, que concibo como un contrato con los ciudadanos y cuyo incumplimiento pues provocaría lógicamente el tomar responsabilidades políticas en caso, como digo, de incumplimiento. Como ven, este decálogo que he explicado muy brevemente combina medidas de gestión con otras que básicamente lo que quieren es adaptar las nuevas exigencias de lo que deben de ser las administraciones a lo que los ciudadanos nos piden. Por ello, en mi gobierno será imprescindible una interlocución permanente con los ciudadanos, con otras administraciones también, y por supuesto con todo tipo de organizaciones, partidos políticos y colectivos, porque mi voluntad es poder alcanzar acuerdos. Yo creo que en un momento como el actual es necesario, con independencia de que se tengan mayorías suficientes para gobernar en solitario, a mí me parece importante alcanzar determinados acuerdos en materias que importan mucho a los ciudadanos y que darían estabilidad. Mi compromiso también alcanza la exigencia para conseguir una administración lo más transparente, lo más accesible y lo más atractiva posible para todos los madrileños. Creo que el alejamiento que se ha producido entre los ciudadanos y los políticos en los últimos años obedece a muchas razones, pero sobre todo creo que no tiene tanto que ver con el desacuerdo en las decisiones que se han tomado, sino con la ausencia de comunicación con las decisiones adoptadas. Y creo que ejemplo de ello es el Gobierno de la Nación, porque sus políticas han sido muy acertadas y desde luego es indudable que han evitado que el país sea rescatado y lo han conducido, además nos han conducido al inicio de la recuperación económica, a la salida de la crisis, pero es más que probable que hayan fallado o que hayan faltado determinadas explicaciones precisas para que los ciudadanos supieran y sepan en todo momento qué es lo que se ha estado haciendo. Por tanto, yo creo que no solamente basta con adoptar determinadas medidas, sino que hay que hacer un esfuerzo adicional de pedagogía para que el ciudadano las conozca, las comprenda y las comparta.
La experiencia nos enseña que no basta, por tanto, solo con un buen gobierno, sino que es imprescindible esta comunicación continua y además muy clara con los ciudadanos. Y al hablar de desafección con los ciudadanos también es inevitable que mencione otra de las grandes causas que ha producido este desapego, esta desafección de los ciudadanos con la política en general y con todos los políticos, que es precisamente la corrupción. Han ocurrido casos, no podemos consentir que se repitan. Ante la corrupción, lo ha reiterado también en la presentación Carmen, yo lo he dicho en muchas ocasiones, mi compromiso es tolerancia cero frente a la corrupción, y frente a la corrupción lo que hay que hacer es actuar, tomar lógicamente medidas para evitar que se produzcan casos de corrupción y si se producen, actuar con toda rapidez y con toda contundencia. En este sentido, yo ya tomé algunas decisiones cuando me comprometí, como así ha sido, que en mi lista no fuera ninguna persona ni imputada ni investigada por causas de corrupción, y esta medida se extenderá lógicamente, si gobierno, a todos los miembros de mi gobierno. Además de esto, los miembros de mi candidatura van a estar obligados a renunciar a su escaño si incumplen el código ético que hemos establecido, un código ético que yo creo que va a permitir alcanzar verdaderamente ejemplaridad y transparencia de cara a los ciudadanos. Es un código ético que va más allá de lo que la ley establece, pero creo que los políticos en el momento actual estamos obligados a dar un paso todavía más hacia adelante y a ser ejemplares en nuestros comportamientos. Y este código ético, por resumir, pues obligaría a la dimisión de un parlamentario, por ejemplo, si fuera investigado por corrupción o por delitos graves, si hubiera sido condenado por delito, por cualquier delito, con anterioridad a su proclamación como candidato, si perteneciera a cualquier organización relacionada con fraude económico o cualquier otro delito contra la Administración, si diera, ofreciera, aceptara o solicitara regalos o favores que pudieran influir en decisiones que faciliten negocios, o si se aprovechara de su condición de diputado para forzar o facilitarse a sí mismo o a su entorno familiar oportunidades de negocio, junto con otras medidas. Por otra parte, no quiero dejar de mencionar también que una de las primeras cosas que voy a proponer es la eliminación del aforamiento de los parlamentarios y de todos los miembros del Gobierno, que, como digo, va a ser una de las primeras iniciativas que voy a llevar a la Asamblea de Madrid, porque creo que la justicia tiene que ser la misma para todos y mantener diferencias entre aquellos que nos dedicamos a la política y los que no lo hacen, que es el resto de los ciudadanos, pues es algo negativo. Y ya voy concluyendo. El Parlamento Regional también va a debatir sobre otra medida que a mí me parece fundamental, que son diferentes reformas legislativas, tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley Electoral, para ir a un sistema electoral más cercano, más próximo, de circunscripciones y con listas abiertas. Yo creo que con este nuevo sistema los madrileños no solamente van a poder elegir a sus representantes de una manera más directa, sino que va a haber un contacto permanente entre los diputados y los ciudadanos, y lo que es más importante, entre los ciudadanos y los diputados, porque tendrán sus diputados de referencia. Y yo estoy convencida de que esto va a hacer que sea más fluida la comunicación y que, por tanto, mejore notablemente la función y el desempeño que se realiza en la Cámara Regional. Estamos, por tanto, queridos amigos, ante una legislatura llena de retos. En lo económico, porque el Gobierno de Madrid se va a empeñar, nos vamos a empeñar en salir de la crisis. En lo social, porque tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos y el mantenimiento de nuestro estado del bienestar, y en la participación ciudadana, que tenemos que satisfacer a través de la transparencia en la gestión y de una comunicación permanente con los ciudadanos. Creo que con este proyecto, con nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular para la Comunidad de Madrid, podemos y debemos dar respuesta necesaria a las demandas que en estos momentos tienen los madrileños. Una comunidad que está y que tiene que seguir necesariamente a la cabeza de España. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querida Cristina.
Vamos a comenzar ahora el momento en el que mis compañeros y yo y también todos los asistentes te vamos a formular algunas preguntas sobre este acontecimiento que se avecina. Cada vez lo tenemos más próximo y vamos a hacer algo de tiempo mientras les colocan los micrófonos a nuestra invitada, y además también recibimos algunas de las preguntas que nos acaban de trasladar. La primera pregunta, querida Cristina, está en relación con las últimas encuestas que estamos teniendo periódicamente. Este fin de semana hemos tenido una nueva y la verdad es que no es muy buena para el PP en la Comunidad de Madrid y un poco mejor en el Ayuntamiento. Pero lo que no sé es si el Partido Popular o Cristina Cifuentes se cree estas encuestas o si tiene otras. Mire, yo ni me creo ni me dejo de creer, porque yo las encuestas no las miro, entre otras cosas porque, aparte de esta encuesta, que salió me parece que el viernes, pero es que hubo otra que salió el sábado en La Sexta, también de un barómetro, y la semana pasada salieron otras dos. A mí, francamente, me parece que la única encuesta que de verdad vale, bueno, esto me lo parece a mí y nos lo parece a todos, la única encuesta que de verdad vale es la del día 24. Yo no miro las encuestas porque creo que las encuestas lo único que hacen es distraer del objetivo. El objetivo es claro, es recuperar la confianza de todos aquellos madrileños que votaron y que confiaron en el proyecto del Partido Popular en 2011 y que ahora por algún motivo han dejado de confiar, han dejado de creer y por supuesto tener la confianza también de los nuevos votantes. Más allá de eso, pues hay encuestas que son mejores, hay encuestas que son peores, pero yo ni me desmoraliza una encuesta porque sea peor, ni tampoco voy a caer en el triunfalismo porque una encuesta sea mejor, y por eso, y eso lo sabe la gente de mi equipo, es que yo las encuestas ni las veo. Me dicen, ha habido una encuesta que nos da no sé cuánto tal. Bueno, el día 24 hablarán los ciudadanos. Yo creo que más allá de eso, de verdad que es que a mí las encuestas no me aportan nada, más que trabajar exactamente igual como lo estamos haciendo, no solamente yo, sino todas las personas que van conmigo en la candidatura, con todas las ganas del mundo y con todo el entusiasmo. Muy bien, muchas gracias. Si no le da un poco de vértigo, aunque todas las encuestas coinciden en una cuestión, y es que se acabaron las mayorías absolutas, ¿no? Y que parece que ahora estamos en un escenario en el que sí o sí habrá necesidad de gobernar pactando, de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo ve esto, los acuerdos? Antes ha hablado de la necesidad de llegar a acuerdos en cuestiones concretas. ¿Cómo ve lo de los acuerdos y luego en qué cuestiones además sería importantísimo llegar a acuerdos? Yo soy partidaria de llegar a acuerdos, lo he sido siempre. Creo que al margen de las diferencias políticas, lógicamente todos los partidos tenemos nuestros programas, pero sí creo que hay materias en las que habría que llegar a un acuerdo de mínimos para dar estabilidad. Por ejemplo, en materia sanitaria y sobre todo en materia de educación. Sobre todo en materia de educación, porque lo hemos estado viviendo en los últimos años, esto fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid, pero cada vez que hay un cambio de gobierno se cambia el sistema educativo. Y al final eso incide negativamente en los alumnos y en los padres, que nos volvemos locos porque se ha cambiado todo el sistema educativo y realmente eso no beneficia. Yo creo que se puede y se debe llegar a esos acuerdos, pero yo tengo predisposición a llegar a acuerdos con independencia del número de diputados que saque. Yo desde luego salgo a ganar para poder gobernar con una mayoría suficiente, sobre todo para no tener que estar al albur de lo que ocurra, como parece que va a pasar en Murcia, donde se está reeditando una especie de pacto del Tinel de todos contra el Partido Popular, y eso puede pasar en Madrid, y a mí me preocupa que eso pudiera pasar en Madrid, o como parece ser que va a pasar en Andalucía, donde previsiblemente la candidata socialista va a salir elegida presidenta con el apoyo de Ciudadanos. Entonces, yo creo que el proyecto del Partido Popular es el partido que los madrileños necesitan, y por eso yo lo que pido es el apoyo de los ciudadanos, y el pacto tiene que ser con los ciudadanos. Ese es el escenario que yo me planteo antes de las elecciones. Y luego, si los ciudadanos deciden que no quieren otorgar esa mayoría suficiente a ningún partido y tampoco al Partido Popular, pues evidentemente habrá que tratar de llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos supone
probablemente tener que llevar también a cabo renuncias, y a mí no me gustaría para nada tener que renunciar a algunos de los principios del programa electoral del Partido Popular, como es por ejemplo la bajada de impuestos, porque resulta que los únicos que estamos diciendo que vamos a bajar los impuestos somos el Partido Popular. Es que el resto los van a subir todos, incluido Ciudadanos, que va a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones para los madrileños. Entonces, o sea, mi empeño por querer llegar al máximo de ciudadanos para que nos den esa confianza mayoritaria que permita gobernar en solitario, no es por un afán de no querer llegar a acuerdos, que yo estoy dispuesta a llegar a acuerdos, pero insisto, es sobre todo por el temor que tengo a tener que renunciar a principios importantísimos de nuestro programa, como la bajada de impuestos o como la libertad de elección, tanto en educación como en sanidad, precisamente por poder plegarnos a las exigencias de otros partidos que no creen en la libertad ni creen en la bajada de impuestos. Bien, la palabra Ciudadanos la ha mencionado usted ya en diferentes ocasiones, una para referirse a un asunto que le íbamos a preguntar más adelante, pero tenemos varias preguntas sobre esta misma cuestión, que es el tema de la abstención posible de Ciudadanos en Andalucía. ¿Esto retrata de alguna manera a Ciudadanos? ¿Qué opina al respecto? A mí no me sorprendería que fuera así, habida cuenta que el candidato y líder de Ciudadanos en Andalucía es una persona que estuvo gobernando con el Partido Socialista durante su anterior etapa. Por tanto, es un pacto natural en el caso de Andalucía. El problema que tiene Ciudadanos como partido a esos efectos es que es un partido nuevo que surge en torno a un liderazgo muy fuerte, la persona de Albert Rivera, pero claro, se ha ido nutriendo de personas que proceden en muchas ocasiones de unos partidos y de otros, y por tanto pues yo me temo que al final eso va a suponer ejercer una directriz difícil, quizá desde la propia dirección de Ciudadanos. Supongo que tiene también que ver, como decía hace un momento, con el hecho de que el pacto natural del líder de Ciudadanos en Andalucía es con el Partido Socialista, con quien, como he dicho, pues ya ha gobernado en los últimos años. ¿Se teme usted que al final Ciudadanos siempre vaya a pactar más con el Partido Socialista que con el Partido Popular? Yo no lo sé, eso no lo sé. Yo espero que no ocurra así. A mí me parecería, desde luego, una equivocación y no sé si un fraude a los electores, pero bueno, está bien que se retraten y que los ciudadanos cuando vayan a votar sepan. Abrimos la mesa. Fernando Baeta, compañero veterano y legendario en todas las lides informativas, está hoy con nosotros. Fernando, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias. Lo primero de todo, quería dar las gracias a la agencia EFE por haberme invitado y por haberme invitado trabajando en un medio como es El Español, que todavía no está plenamente en el aire. Muchísimas gracias, de verdad, a la agencia EFE. Estamos ansiosos por saber cómo va a ser. Nosotros también, pero aún nos falta más de lo que nos gustaría. Y nos gustaría estar en estas elecciones, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Yo quería preguntarle lo primero a Cristina Cifuentes en base a uno de los últimos apartados de tu presentación. He leído los 10 puntos del código ético que vas a imponer a todos tus compañeros y se me plantean dos cuestiones. La primera es, ¿tampoco de fiar es la clase política como para convertir en obligatorio algo que parece evidente? Y dos, leyendo y releyendo los 10 puntos, no sé si Cristina Cifuentes está pensando más en el futuro o en el pasado de algunos acontecimientos que han pasado en su partido y también en otros partidos durante los últimos tiempos. Vamos, se podría buscar ejemplos en cada uno de los 10 puntos que usted tan acertadamente ha plasmado en este código. Empezando por la segunda pregunta, yo no estoy pensando en el pasado, lógicamente estoy pensando en el presente y si acaso en el futuro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todos tenemos precisamente que aprender de la experiencia y yo creo que nosotros como partido nos hemos equivocado en algunas cosas. También creo que hemos acertado en muchísimas otras, pero creo que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y sobre todo tenemos que mejorar las cosas. Y quien no ve ahora mismo, quien no vea que existe una clarísima desafección del ciudadano, se pregunte por donde se pregunte, hacia la clase política en general y lógicamente en una mayor parte siempre hacia el partido que está en gobierno, que lógicamente pues tiene un mayor desgaste, pues realmente eso es no ver la realidad. Es verdad que a mí, cuando yo he hecho muchas reflexiones
acerca de los asuntos que tienen que ver con corrupción política. Sin embargo, a mí me ha extrañado mucho y todavía sigo sin comprenderlo, cómo es posible que en Andalucía la corrupción política y los seres no hayan pasado factura electoral. A mí me parece algo insólito, completamente. Es insólito, pero lo que yo estoy percibiendo, con independencia de que pase o no factura electoral, lo que yo percibo a diario en las calles, que es lo que estoy haciendo en esta campaña electoral, patearme las calles, los pueblos, la Comunidad de Madrid, de norte a sur, de este a oeste y los 21 distritos de Madrid. Y es que todo el mundo lo dice, los ciudadanos a mí me lo dicen, el tema de la corrupción. ¿Qué ocurre? Que efectivamente yo creo en la presunción de inocencia, ¿cómo no voy a creer? Y más aún siendo abogada como soy. Pero también creo que en el momento actual los políticos tenemos que dar un plus de ejemplaridad precisamente para tranquilizar esa inquietud que hay por parte de muchísimos ciudadanos, pues que creen que la clase política somos una clase de personas sinvergüenzas, que hemos venido aquí a hacernos ricos, que nos vamos a ir todos multimillonarios de la política, cuando en realidad mi experiencia, y aquí ya contesto la primera pregunta, yo por supuesto creo que los políticos somos de fiar. Estamos hablando de casos de corrupción política que son aislados. Y es verdad que un solo caso ya despierta muchísima alarma social. Y además, desgraciadamente, en muchos partidos, yo a veces digo, es que nosotros no tenemos manzanas podridas, es que tenemos melones podridos. Porque claro, es que hemos tenido al secretario general de nuestro partido en Madrid y lo tenemos durmiendo en la cárcel de Extremera. Entonces, evidentemente, el secretario general de un partido no es un afiliado de base. Pero eso no quita que la inmensa mayoría de los políticos, desde luego de mi partido y de todos, somos personas honradas, que trabajamos con muchísima vocación de servicio público, muchas horas a lo largo del día, que muchos nos vamos a ir de la política con mucho menos de lo que teníamos cuando entramos, desde luego este es mi caso, y que estamos trabajando en política porque tenemos vocación de servicio, porque queremos hacer cosas positivas para nuestros vecinos, para nuestros conciudadanos. Esa es la mayoría. Por supuesto que a mí mis compañeros de la política me merecen toda la credibilidad, y yo lo que me he encontrado, y llevo muchos años en política además, es una inmensa mayoría de personas que están, y aquí hay algunos de ellos además, trabajando con toda honestidad y trabajando verdaderamente pues para hacer las cosas bien, para mejorar la situación de sus vecinos. Esa es la realidad de la política. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido unos casos tan graves que verdaderamente lo han terminado por contaminar todo, y se ha producido lo que yo llamo la tormenta perfecta de crisis brutal y corrupción política. Es justo la mezcla peor para dar paso a toda clase de populismos, nuevos partidos que prometen soluciones mágicas y dar esa impresión de que la política es algo corrompido. A mí no me lo parece. Yo reivindico la política, y reivindico la política como servicio público, y precisamente por eso creo que en estos momentos hay que dar un paso más hacia adelante, y quizá ese nivel de autoexigencia que es mayor, pero que yo creo que en estos momentos es necesario. Pues hablando de corrupción, querida Cristina, tenemos varias preguntas. Tenemos preguntas de Arantxa Benarte y de Patricia Arte sobre el caso Rus. Es obligatorio y obligado, dada la actualidad, ¿no? En fin, ¿actuaría usted de qué manera actuaría usted en el caso Rus? ¿Cómo considera que ha actuado Alberto Fabra? ¿Teme que se puedan producir nuevas revelaciones del caso Púnica en plena campaña electoral? ¿Cómo cree que va a afectar el caso Rus al PP? ¿Y qué cree que tendría que hacer el señor Rus? Se lo voy a decir muy claramente. A mí me da absoluta vergüenza haber compartido militancia con un señor como este, que por supuesto esto se tendrá que juzgar, pero claro, cuando uno escucha una grabación donde aparece un señor contando el dinero, pues ¿qué quiere que le diga? A mí me da una vergüenza absoluta, y lo que creo es que ya está tardando en presentar su baja voluntaria y en renunciar a todos sus cargos. ¿Qué problema hay? Nosotros tenemos un problema con nuestro actual sistema político, porque nuestro sistema político es un sistema de partidos, pero sin embargo es un sistema donde
lo que impera legalmente es no existe el mandato imperativo y por tanto el escaño es de la persona o el acta de concejal es de la persona, y si él no quiere renunciar, no renuncia, se le puede expulsar del grupo, se le puede echar, pero no se le puede obligar a que renuncie a su acta, a su escaño. Pero vamos, a mí me parece que este señor, por vergüenza torera, pues debería de haber presentado su renuncia, debería de estar pidiendo perdón al resto de sus compañeros, y creo que efectivamente cualquier asunto que tenga que ver con corrupción siempre es malo. En una campaña electoral, obviamente, todavía mucho más. Respecto al asunto de Púnica, yo no sé nada, porque es un asunto que eso está judicializado y es el juez y es la Guardia Civil, que en este caso actúa como policía judicial, quien tiene que tomar los asuntos. Pero mire, yo le voy a decir una cosa: por encima del daño que electoralmente nos puede hacer como partido el que salgan asuntos relacionados con corrupción, yo prefiero que los asuntos salgan, porque al final eso lo que demuestra es que el sistema funciona y que el que la hace la paga, que puede tardar más o menos, pero que al final termina pagándola. Por tanto, yo, a pesar de que este tipo de cosas nos puedan producir un perjuicio electoral, yo prefiero, a pesar de todo, que salgan, y eso sí, que actúe la justicia lo antes posible, cosa que, por otra parte, es uno de los grandes problemas que tiene en estos momentos la corrupción, que los procesos y las instrucciones se alargan eternamente. Llevamos 8 años aproximadamente con el tema Gürtel, y eso a mí me parece que es muy negativo, porque el ciudadano ya tiene la impresión finalmente de que la justicia no actúa, y por eso, y por tanto, ya concluyo, yo creo que medidas como las que ha tomado este gobierno, que hay que reconocer y hay que decir que ha sido el único gobierno que ha tomado medidas en contra de la corrupción, modificación del Código Penal agravando todas las penas de los delitos que tienen que ver con corrupción, modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, reduciendo, y a eso me refería, los tiempos de instrucción y los tiempos de duración de los procedimientos judiciales, y muchísimas otras medidas que devuelvan lo que se han llevado, muchas más medidas de control de la financiación de los partidos políticos, el recuperar la responsabilidad penal de los partidos políticos, que por cierto quitó el gobierno socialista del señor Zapatero, el delito de financiación de partidos, es decir, una serie de medidas que ahora mismo, una vez que entren en vigor, probablemente habrían dificultado mucho más todo este tipo de casos de corrupción política. Muy bien, muchas gracias. No ha podido ser más clara ni más contundente. Damos la palabra a Esther Aguirre. Sí, al hilo de lo que me has comentado de la corrupción, me gustaría saber cómo vas a hacer cumplir el código ético, porque los diputados son como bien has comentado antes, los diputados son los dueños de su acta. ¿Cómo se puede hacer cumplir ese código ético? Pues como hablamos de ética, no de legalidad, es un código ético, no es un código penal. El código ético lo asume uno, lo asumen los diputados, y obviamente si lo incumplen, ellos están asumiendo que van a renunciar a su escaño. No hay forma de obligarles a renunciar al escaño, pero sí habrá expulsión inmediata del grupo parlamentario y, por supuesto, del partido. O sea, habrá unas medidas disciplinarias inmediatamente. Me pregunta Cristina Paloma Cuevas de Es Radio, que el viernes ya comienza la campaña y que cómo la plantea, y luego le preguntan, además, nos ha esbozado aquí los principales puntos de su planteamiento electoral de su campaña, pero le pregunta Eduardo sobre Viela, sobre cuál va a ser su propuesta estrella. Bueno, la campaña yo la planteo exactamente de la misma forma que estamos llevando a cabo la precampaña. En primer lugar, yo quiero una campaña limpia, en el sentido de que yo voy a realizar una campaña que se va a basar exclusivamente no en la descalificación de los contrincantes o de los adversarios políticos, sino en su caso, la descalificación de las propuestas. Es decir, va a ser una campaña que se va a basar, por mi parte, exclusivamente en debatir sobre propuestas y programas. Dentro de eso, la campaña tiene 3 ejes muy claros. El primero, que es el fundamental, porque yo no creo en los grandes mítines ni en los actos de partido donde al final los que van son los que ya están convencidos, y por tanto eso no tiene ningún sentido más allá de una foto para que salga en un telediario, y a mí eso
la verdad que me da bastante lo mismo. Yo prefiero hacer una campaña como la que estamos haciendo, una campaña en la calle, de estar en la calle literalmente, y si hay que hacer un mitin y se puede hacer en la calle, mejor hacerlo en la calle, aunque eso a veces pues nos pueda traer algún percance, como me ocurrió hace poco en Villaverde con Esperanza Aguirre, cuando un grupo de 15 personas pues trataron, sin conseguirlo, de impedir que pudiéramos hablar con los vecinos de Villaverde. Por supuesto no lo consiguieron. Yo estuve aproximadamente 5 horas en Villaverde visitando los comercios, dando el mitin, y después me quedé en la plaza donde dimos el mitin 2 horas más, hablando con vecinos, firmando fotos y haciéndome fotos con la gente. Pero esa es la campaña es salir a la calle, hablar con todos los sectores, comerciantes, vecinos, asociaciones, organizaciones, para, en una primera fase, para que nos transmitan que lo están haciendo, propuestas para incluir en el programa electoral, y luego sobre todo para saber qué es lo que ellos esperan de nosotros. En segundo lugar, una campaña muy potente en redes sociales y en internet, muy potente, porque yo creo que es un instrumento fundamental hoy en día para comunicarnos con los ciudadanos, no solamente con los jóvenes, que muchos de los cuales pues prácticamente solo se relacionan con el mundo exterior, con los medios y demás a través de internet y las redes sociales, sino también cada vez hay más personas mayores que por una cuestión de falta de movilidad y demás también han entrado en internet y empiezan a comunicarse a través de internet. Tenemos una página web en la cual llevamos ya un mes, un poco más, recibiendo constantemente preguntas, aportaciones de los ciudadanos, y bueno, digamos que es un concepto muy amplio, pero estamos haciendo una verdadera campaña que no es 2.0 sino 3.0, con todas las redes sociales abiertas a disposición de los ciudadanos, un Twitter de campaña y otro mío que lo llevo yo directamente, y el resto de las redes sociales. Y en tercer lugar, los medios de comunicación, que a mí me parecen fundamentales. Entonces, la presencia en medios de comunicación está siendo activa y va a continuar siendo durante la campaña. El día 8, que es el día de inicio de la campaña electoral, ya queremos presentar el programa electoral, si está cerrado, o por lo menos el avance del programa electoral. Y respecto a proyectos estrella, bueno, yo más que proyectos estrella, porque muchas veces los proyectos estrella se terminan convirtiendo en ocurrencias, y a mí eso me da mucho miedo, por querer asombrar y por querer empatar muchas veces se prometen cosas que luego no se van a poder hacer. Los proyectos importantes más que estrella, que van en el programa electoral, los hemos cuantificado económicamente, todos ellos, para poder garantizar que se van a poder hacer, porque entre otras cosas, como he dicho hace un momento, el primer compromiso de mi programa es que si yo no cumplo, me marcho. Por tanto, está todo muy, muy pensado para que se pueda cumplir. Más que proyectos estrella, hay algunas iniciativas que son fundamentales, que a mí me parece que son fundamentales, dentro de que la prioridad, como he dicho, es la creación de empleo, el apoyo a la sanidad y a la educación. Pero creo, por ejemplo, lo anuncié la semana pasada, pero lo reitero, me parece fundamental para ayudar a las familias y a los jóvenes, el abono transporte, ampliarlo hasta los 26 años, el abono transporte joven, y establecer una tarifa plana de 20 euros para todos los abonos transporte jóvenes, que en estos momentos van de los 35 a los 97 euros. Eso va a suponer una ayuda muy importante para las familias, sobre todo aquellas que tienen 2 y 3 hijos en esa edad. Hay otras medidas, yo puedo avanzar quizá ahora alguna, que tienen que ver con diferentes asuntos. Vamos a crear, por ejemplo, hay un problema importante con personas que están siendo desahuciadas, y yo me he comprometido a dar un carácter social a la vivienda pública, y en ese sentido vamos a crear un parque de viviendas de emergencia social, precisamente destinadas a dar un acogimiento de manera temporal a las familias con menos recursos que por algún motivo pues hayan sido desahuciadas de sus casas y no tengan lugar material donde ir, y por tanto ese parque de viviendas sociales, vivienda pública, va a estar destinado exclusivamente a esa primera ayuda de emergencia. Igual que vamos a crear un servicio de emergencia social también para la atención a los menores que están sufriendo malos tratos, o una especie de SAMUR social, pero en toda la Comunidad de Madrid, sería en este caso un SUMA, pero de atención a los menores. Y luego hay otras medidas también, bueno, quizá más específicas, pero que afectan a la movilidad. Hay un proyecto importantísimo
quizá de los más importantes desde el punto de vista económico, que es crear una carretera alternativa a la A1, porque en estos momentos los problemas de movilidad que tiene la zona norte son terroríficos. O sea, la A1 es una ratonera de entrada y de salida a cualquier hora del día, y se quiere crear, queremos no, me voy a comprometer a hacer una vía de acceso paralela para poder descongestionar todo el tráfico en la zona norte, por dar, digamos, tres medidas o cuatro. ¿De peaje? No, de peaje no, una radial de peaje no, una carretera costeada por la Comunidad de Madrid junto con el Ministerio de Fomento. Mañana tengo una reunión en el Ministerio, espero que me apoyen en esta demanda, estoy segura que así va a ser. Muy bien, son las 10:30, que era en teoría la hora que íbamos a concluir. Como empezamos tarde y ya les hemos pedido disculpas, vamos a prolongarnos, si nos permite la candidata, unos minutos, y tenemos una serie de preguntas que yo le voy a pedir que sean de respuesta rápida, sobre temas todos de actualidad, ¿no? Por ejemplo, en materia de impuestos, ¿usted va a subir o a bajar los impuestos? Los voy a bajar todos. Voy a mantener la exención del impuesto de patrimonio, voy a mantener la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, voy a bajar en los 2 primeros años el tramo autonómico del IRPF, y también voy a bajar el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Muy bien, muy claro. También ha dicho que va a suprimir escaños. ¿Qué otras cosas hay que suprimir en la Comunidad de Madrid? Yo creo que 129 escaños en una comunidad uniprovincial es excesiva. De hecho, al principio de legislatura, pues, bueno, cuando comenzó la Asamblea de Madrid éramos 90 y tantos. Yo creo que el entorno de los 100 es razonable. Esa es una de las propuestas que va a ir en la reforma del Estatuto de la Ley Electoral. Y quiero también suprimir organismos que estén duplicados y que ya, digamos, bueno, pues existan en la administración del Estado y que por tanto no sean necesarios. ¿Qué va a hacer con Telemadrid? De momento voy a esperar a que concluyan todos los procedimientos judiciales que hay abiertos como consecuencia del expediente de regulación de empleo, y luego lo primero es ver cuál es la situación financiera del ente, de la casa, y tomar una decisión dependiendo de cuál sea la situación y la viabilidad económica del mismo. Pero no cierro ninguna puerta respecto a Telemadrid. Y por último, Gabilondo, ¿cómo le ve? Le veo un candidato, una persona muy digna, una persona muy preparada intelectualmente, rector de una universidad, tiene todos mis respetos, pero creo que es un paracaidista. Sí, creo que es una persona que no conoce Madrid, más allá de haber sido rector de una universidad, no conoce los problemas de Madrid, y aparte de eso, pues creo que tiene en su haber muchísimas cosas, pero en su demérito tiene haber sido ministro del peor gobierno que ha tenido este país, que llevó a España a la catástrofe, que es el gobierno de Zapatero. Entonces creo que eso no le beneficia precisamente. Claro, me parece una persona muy digna, muy respetable, y tiene todo mi respeto, y además lo poco que le conozco me cae muy bien. Nuevamente, Fernando Baeta. Candidata, ¿está usted verdaderamente satisfecha con la lista que encabeza y que su partido presenta a la Comunidad de Madrid? ¿Cree que, digamos, que tiene todos los elementos de cambio que cree que reclama la sociedad en un momento actual, especialmente a los grandes partidos? Estoy bastante satisfecha, no satisfecha del todo, porque creo que se ha quedado fuera gente muy válida, y hay diputados muy válidos que han realizado un trabajo muy válido en esta legislatura, que quizá no han visto recompensado este trabajo porque han quedado en puestos más relegados, y a mí eso pues me hubiera gustado que fuera de otra manera. Pero elaborar una lista electoral es muy complicado, yo ya lo he dicho, y no puede ser de otra manera. La lista no la he hecho yo, la ha hecho mi partido, al cual yo pertenezco, como es lógico, además pertenezco a su dirección. Pero eso supone pues que a la hora de hacer una lista se tienen que guardar muchos equilibrios internos de partido, y por tanto pues al final yo siempre creo que es preferible un mal acuerdo a un buen pleito, y con todo la lista es mi lista, yo me siento respaldada, creo que es una lista muy buena, muy potente, que aúna gente con mucha experiencia, gente nueva, gente joven con gente más mayor, y creo que es una lista de diputados que van a hacer un trabajo muy bueno, y yo me siento muy respaldada por todos ellos. Que hubiera podido ser mejor, todo en la vida siempre puede ser mejor, empezando por yo misma como candidata.
¿Ha abusado el PP de Madrid de Cristina Cifuentes por aquello que era novata? ¿En la elaboración de la lista? No. Si yo no hubiera dado el visto bueno a la lista, ya le he dicho que la lista yo no la he hecho, pero si yo no hubiera dado el visto bueno a la lista no se hubiera aprobado. La lista se tenía que aprobar y bueno, pues yo creo que al final, decía Napoleón que lo importante no es ganar una batalla, pues eso mismo le digo yo a usted. Lo importante es ganar la guerra y ganar la guerra es ganar las elecciones en este caso, y yo creo que lo vamos a poder hacer con esta lista. En relación con esto mismo, Cristina, dicen si Aguirre es el verso suelto del PP de Rajoy, ¿es usted el verso suelto del PP de Aguirre? Bueno, se ve que aquí todos somos versos sueltos. Yo no me he considerado nunca verso suelto de nada, llevo militando en mi partido desde hace muchísimos años, casi 35 o por ahí, bueno, yo ahora no voy a hacer números, pero yo me afilié en el año 79 y tengo 50, o sea, muchísimos años. Me afilié en Alianza Popular, en las nuevas generaciones, lo digo con muchísimo orgullo además, porque yo no solamente no me avergüenzo de ello, sino todo lo contrario, y dentro de eso yo creo que los partidos no somos sectas, afortunadamente, y no todos tenemos que pensar al 100% lo mismo de todos. Y creo que también que en los partidos, como no somos sectas, hay democracia, pues podemos discrepar, pero más allá de las discrepancias que podemos tener, yo creo que hay que ver las muchísimas cosas que nos unen, que son la mayoría, y a mí Esperanza Aguirre me unen infinidad de cosas, o sea, las más importantes: la bajada de impuestos, el modelo educativo de apuesta por la educación pública pero por la libertad de elección de los padres, el modelo sanitario, es que son muchísimas las cosas que nos unen. Esther Aguirre. Sí, vamos a ponernos en una situación que seguramente no le gustaría, y es que Podemos llega a la Comunidad de Madrid, se hace con el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué cree que pasaría si el partido de Pablo Iglesias ganara las elecciones? A mí me parece que sería algo verdaderamente terrible para la Comunidad de Madrid y para los madrileños. Sería una vuelta atrás en muchísimos aspectos, en muchísimos logros que se han conseguido, y le puedo poner ejemplos concretos, ya más allá de teorizar de que van a venir a imponer un modelo parecido al de Venezuela, que es el modelo que ellos apoyan y han apoyado por lo menos hasta antes de ayer. Ahora parece ser que de repente han devenido prodigiosamente en 6 meses, han pasado de ser chavistas a ser socialdemócratas, pero es que yo esas conversiones radicales no me las creo. En todo caso, si viniera Podemos, conviene que los madrileños sepan varias cosas: que les van a subir los impuestos de una manera brutal, porque ya lo han dicho, es decir, que todos los madrileños van a tener que pagar más de su bolsillo todos los meses por todos los conceptos, que no van a poder elegir colegio para sus hijos porque ya han dicho que van a acabar con el distrito único que permite que en estos momentos cualquier madrileño pueda elegir el colegio que quiere. Hablamos de colegios públicos y concertados, pero también públicos. Es decir, no ya solo como en el modelo adoctrinador que ellos tienen, de que tienen que ir al colegio que yo diga que tienen que ir, y además tienen que aprender lo que yo, que soy el Estado, diga que tienen que aprender. Es decir, ese modelo de libertad de educación, pues que sepan que no lo van a tener, y por supuesto los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados, que se vayan olvidando o que vayan preparando el talonario y la tarjeta de crédito, porque van a tener que pagar todos aquellos padres que quieran elegir por ese tipo de educación que la Constitución por otro lado protege, pero que yo estoy segura de que Podemos acabaría con él. Y qué no decir del modelo sanitario que tenemos en Madrid, que es un modelo que nos ha convertido en la mejor sanidad pública de toda España y de toda Europa. En Madrid tenemos sin duda la mejor sanidad, y es un modelo sanitario donde conviven los hospitales públicos gestionados directamente por la administración pública con los hospitales públicos también gestionados por la iniciativa privada, y tenemos 5 hospitales con esas características. Yo creo que es un modelo que ha funcionado muy bien y que además permite que elijan, y lo he dicho al principio de mi intervención, los madrileños: hospital, centro de salud, médico de cabecera, especialista, enfermero. Ese modelo de libertad de elección se termina absolutamente con Podemos. Por eso yo creo que sería un retroceso absoluto en las libertades por un lado, y por otro lado pues nos iríamos a la cola de España en destrucción de empleo y demás, porque claro, como ellos gastan, creen que el dinero público no es de nadie y lo gastan sin parar, pues no harían una gestión eficaz de los recursos, que es lo que sí que hacemos los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, nos iríamos a la cola del paro,
y nos iríamos a la cola de la recesión. En vez de estar creciendo económicamente en estos momentos, de cada 5 empresas nuevas que se crean en España, una lo está haciendo en Madrid, pues nos iríamos a que se marcharían fuera. Están viniendo, tenemos más de 30.000 andaluces que están cotizando y están tributando en Madrid, precisamente porque tenemos un sistema fiscal mucho más propicio a la creación de empleo. Pues toda esa gente se volvería a sus países, a sus regiones de origen, y muchas más cosas ocurrirían si gobernara Podemos, pero todas ellas malas, me temo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas más. Ojo, solamente una cosa: si gobernara Podemos o el Partido Socialista, porque el Partido Socialista va a gobernar con Podemos y lógicamente se va a plegar a todas las exigencias de Podemos. Es decir, en este caso conviene que los madrileños sepan que Partido Socialista es igual a Podemos, porque va a ser la suma de Partido Socialista Podemos, y esperemos que no se sume ninguno más. Esperemos. De Ciudadanos, quiere decir. El Partido Ciudadanos, sí, porque ciudadanos somos todos. Bueno, tenemos muchas, querida Cristina, muchas más preguntas que no vamos a leer para no agotar a nuestro auditorio, al que agradecemos todo el tiempo que lleva aquí. Sí le vamos a hacer una última pregunta. Agradecemos a todos los que nos han facilitado estas interrogantes, a López Alonso de Cofares, Nacho Pacho, algún compañero más. Dijo su rival a la Comunidad de Madrid, aquí mismo, en la agencia EFE, hace 2 semanas, Ángel Gabilondo, el paracaidista, que le ha llamado usted. Con todo cariño. Claro, ya, no podía ser de otra manera, como es lógico, que Pedro Sánchez se juega mucho el 24M. Y me preguntan, que le pregunte que qué se juega Mariano Rajoy, de haber, que no es esperable, según usted y según parece lógico, un mal resultado, pero imagínese que hay un resultado que no es bueno. ¿Qué se juega Mariano Rajoy? Y tendría que reflexionar, es una palabra que se ha puesto de moda. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar todos, pero solamente una postilla por lo de paracaidista, para que no se lo tome a mal mi querido adversario del Partido Socialista. Es que claro, cuando hay un candidato nombrado por las bases, elegido por primaria, y llega el secretario general del partido, lo quita y digitalmente pone a otro, pues si eso no es ser paracaidista, que me digan a mí qué es lo que es ser paracaidista. Y además no es malo, ¿no?, ser paracaidista. Bueno, no sé si es malo o bueno, pero paracaidista como la copa de un pino, vamos, eso segurísimo. Pero con respecto al otro, bueno, yo creo que efectivamente las elecciones son un reto para todos y para el Partido Popular, indudablemente, no solamente en Madrid. También es verdad que en Madrid está puesto el foco. Yo creo que para el Partido Popular en su conjunto, evidentemente, el resultado de lo que ocurra en Madrid es un reto fundamental. Yo no creo que vaya a haber, no lo creo, que vaya a haber un descalabro, como algunos quieren augurar, del Partido Popular en las próximas elecciones. Yo estoy segura que los ciudadanos, cuando vayan a votar, van a poner en la balanza las cosas buenas, las cosas menos buenas, y van a votar en consecuencia, y sobre todo yo creo que van a elegir aquel partido, aquel proyecto político que verdaderamente ha conseguido sacarnos de la situación en la que estábamos, y ha conseguido que en España no estemos ahora mismo como están en Grecia, que es que no pagan pensiones, si es que han bajado las pensiones, si es que no pagan pagas extras, los funcionarios les han bajado los sueldos, si es que ya la sanidad pública ya la tienen que pagar cualquier ciudadano para poder ser atendido en la sanidad pública portuguesa. Es que el gobierno de Mariano Rajoy ha impedido que todo eso esté ocurriendo ahora mismo en España. Entonces, yo lo que espero y confío es que cuando los ciudadanos vayan a votar, piensen en lo que ha hecho el gobierno de la nación, pero sobre todo piensen en lo que ha hecho, y aquí hay muchos alcaldes, cada uno de estos alcaldes por ellos en sus municipios, y lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid por ellos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo tengo una gran confianza en que ese descalabro no va a ocurrir. En todo caso, a mí me parece que reflexionar, eso siempre hay que hacerlo, no solamente cuando los resultados son malos, sino sobre todo cuando son buenos, porque yo siempre creo que todo hay que mejorarlo, incluso lo que es bueno. Pues muy bien, muchísimas gracias, Cristina Cifuentes, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Están todos invitados a tomar café aquí en esta misma planta. Muchas gracias, Cristina.